Tenemos ya las 10 de la mañana con 38 minutos. Seguimos acompañándoles a través de Contigo FM. Y lo había anticipado, ¿cierto? Lo había anticipado. Están con nosotros ya los doctores Pablo Sánchez y el doctor David Elías Orozco. Ellos son abogados. En este caso, hoy específicamente vienen a hablar de temas tributarios. Son expertos en temas tributarios. Doctor, vamos con doctor Pablo Sánchez. Buenos días. Luis Felipe, buenos días. Un gusto estar acá. Pablo, conversábamos fuera del micrófono. Qué bonito, interesante el tema tributario. Sí, mientras no te toque. Así es, ¿cierto? Efectivamente, el problema de los impuestos en el Ecuador es que nosotros no tenemos una cultura tributaria como país. Entonces, normalmente se generan problemas. Es un mundo apasionante, es un mundo que genera muchísimos desafíos en el día a día, porque obviamente las administraciones tributarias en general buscan y pretenden recaudar impuestos, y la función de nosotros, los ciudadanos o los contribuyentes, como los llamamos nosotros, en este mundo del campo del derecho tributario, finalmente lo que tenemos que hacer es pagar lo que nos corresponde, pagar aquello que nos corresponde, pero nada más de lo que nos corresponde. Y para eso estamos nosotros. Para eso estamos ustedes. La gente ya empieza a escribir y nos dicen, por favor, algo importante, ¿cómo funciona actualmente la deducción de gastos personales? ¿Qué tiene que hacer el contribuyente para acceder a esa rebaja del impuesto a la renta? David. Luis Felipe, qué gusto estar aquí, muy buenos días con todos. Bueno, sí, en efecto, como lo dice Pablo, creo que el tema tributario es bastante importante. Particularmente el impuesto a la renta es el que mayormente preocupa a todos los radioescuchas. Es el que se paga anualmente y claro, todo gira en torno a este famoso impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Bueno, el impuesto a la renta grava todos los ingresos, valga la redundancia, gravables, y se calcula en base a un esquema que tiene una tabla, el SRI, en la cual uno verifica sus ingresos, practica una deducción con todos los gastos personales y producto de eso se enmarca dentro de una de las casillas, dentro de uno de los niveles, y tiene que pagar una tasa respecto de esos ingresos. Para las personas jurídicas es un poco distinto. Para las personas jurídicas siempre pagan el 25%, pero de igual forma hay que analizar ingresos gravables menos los gastos que también son deducibles. ¿Cuál es la diferencia entre la deducción de gastos personales vigente y la deducción de gastos personales anterior? Porque hubo un cambio, ¿cierto? Sí, efectivamente, nosotros habíamos iniciado alrededor del 2008 con la incorporación del esquema de los gastos personales, que básicamente, o en la forma original, implicaba que todas aquellas personas que están obligadas al pago de impuesto a la renta tenían la posibilidad de deducirse un monto que llegaba básicamente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta, con los denominados gastos personales. Estos gastos personales son los de educación, vivienda, alimentación, educación y hogar en ese momento. Ese era el componente. ¿Me puedes repetir, por favor? Son educación, salud, vestimenta, hogar y educación. Ya. ¿Sí? Esos eran los 5 gastos originalmente. Después, con el gobierno del presidente Lasso, hubo una reforma al esquema de gastos personales que, en paréntesis, obviamente afectó fundamentalmente a la clase media del Ecuador, en la que se redujo el cálculo de estos gastos personales, y lo que generó es que todos teníamos más o menos derecho a tener una reducción de impuesto a la renta que llegaba hasta $500 o $1,000 en el mejor de los casos, versus que en el escenario anterior nosotros teníamos la posibilidad de descontar del pago del impuesto a la renta alrededor de $14,000 más o menos, de acuerdo al año en el que estábamos trabajando, ¿no es cierto? El gobierno se da cuenta de este error que comete y en la última reforma tributaria incorpora nuevamente al esquema de gastos personales con unas pequeñas variaciones. En estas variaciones hay un hito importante. Dentro de los gastos personales se incorpora además el gasto del mantenimiento y bienestar de las mascotas del hogar, que es un tema que en los últimos años nunca había pasado, y que finalmente hoy tenemos nuestros perritos, que la comida y el veterinario del perrito también lo podemos incorporar como parte de los gastos personales. En este esquema general, lo que sucede hoy por hoy es que los contribuyentes que estamos obligados al pago del impuesto a la renta, que, ojo, y entre paréntesis, no somos todos, porque tenemos una tabla progresiva, es decir, aquellas personas que ganan alrededor en todo el ejercicio fiscal hasta $11,722 no están obligados al pago. Esa exclusión, esa diferenciación es en base a los ingresos, ¿no? A los ingresos bajo relación de dependencia o en el libre ejercicio de una actividad profesional o de algún tipo de actividad, cualquiera sea esta. Entonces, solo para concluir este tema,
Hoy por hoy el monto en el que nosotros nos podemos deducir llega hasta los $15,900 como un gasto deducible por el tema de gastos personales, con ciertos matices que necesitamos y que los podemos ir tratando ahora más adelante en la conversación. Tengo una consulta de un oyente, dice: buenos días, ¿cómo podemos beneficiarnos de algún incentivo tributario para empresas de turismo? ¿Podemos procesar la devolución del IVA? Sí, efectivamente está establecido el proceso de devolución de IVA para los operadores de turismo. Para eso hay que cumplir ciertos requisitos y esta posibilidad de obtener devolución del IVA alcanza solamente al 12% del monto facturado. Es decir, cuando yo genero IVA en la actividad del turismo, no puedo obtener una devolución del 100% de ese IVA generado por el IVA en compras y el IVA en ventas, sino que se puede obtener hasta el 12% del valor total del IVA. Eso es lo que establece la norma en el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Tengo otro mensaje y otra pregunta. Hola, siempre los escucho. Mi pregunta dice: yo hice la declaración en junio y me llegan al correo que tengo deuda en el SRI y yo pagué. ¿A eso se debe? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo me pueden ayudar? A ver, en estos días precisamente el Servicio de Rentas Internas ha realizado un envío masivo de correos electrónicos y sobre todo referente al impuesto a la salida de divisas, en la que el correo básicamente señala que, haciendo un cruce de información y detallando el detalle de la información que tiene la administración tributaria, se ha determinado que usted, contribuyente, en mi caso, Pablo Esteban Sánchez Vergara, ha tenido movimientos de ISD generados y que no han sido pagados, básicamente por el movimiento de tarjetas de crédito y consumos en el exterior, y le conminan al contribuyente hacer ese pago. Esta conminación no es una obligación formal en tanto y en cuanto el SRI no inicie un proceso de determinación formal, es decir, que me emita una comunicación de diferencias o una liquidación de pago, y solamente en ese momento el contribuyente está obligado, en primer lugar, a presentar sus descargos sobre este tema, y en segundo lugar, si es que ese es el escenario, a pagar esa obligación. Pero en este momento, en general, los contribuyentes están muy asustados. Nos llegan las inquietudes, los correos, y claro, dicen: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo solucionamos? Y el tema es básicamente lo que estamos señalando en este momento. ¿Qué pasa si luego del recálculo resulta que el contribuyente ha pagado de más? Efectivamente, y me voy a permitir... Voy a seguir. Cuando se genera un pago en exceso a partir de la proyección de los gastos personales y la ejecución de esos gastos personales, fundamentalmente lo que sucede es que nosotros en nuestra declaración de impuesto a la renta vamos a tener un saldo a favor. El SRI ha establecido ya un proceso mucho más simple para obtener esa devolución, que se le hace en línea. Uno lo que tiene que demostrar es que llegó a tener un nivel X de ingresos menos los gastos personales, y con eso, y menos del aporte al IES, que también es un gasto deducible para el pago de impuesto a la renta, y con eso se llega a determinar el valor. Uno presenta la solicitud en línea, para eso no se requiere de la participación de abogados o de contadores o de nadie que esté metido en el mundo tributario, sino que simplemente puede hacerlo cualquier contribuyente. Puede hacerlo en forma directa, en tanto y en cuanto cuente con una clave para el acceso al sistema del SRI a través del portal del SRI. Y yo creo, perdón que te interrumpa, Luis Felipe, yo creo que es muy importante este tema, porque muchos contribuyentes no tienen en claro que es posible en efecto realizar estos reclamos. Hay reclamos por pago indebido y pago en exceso, y muchas personas, cuando ven que sus cuentas no cuadran con el SRI, como lo dicen Pablo, simplemente dejan pasar el tema. Obviamente hay un periodo que nos otorga la ley para poder iniciar esos reclamos, pero es importante que los contribuyentes tomen en consideración que siempre es posible reclamar los pagos en exceso que hayamos hecho a la administración pública. Me dicen que dónde pueden contactarlos. Vamos a darles los teléfonos de ustedes, porque la gente tiene preguntas más largas, más extensas, más trabajadas, que tendrán que consultárselas al teléfono. Los teléfonos son... A ver, el teléfono de nuestra oficina de Urini Guerrero Abogados es el 2393-8229. Ahí nos pueden contactar en forma directa, y de ahí mi teléfono celular personal es el 0995 621-580. A ver, repito, el 2393-8229. Lo dicto así despacito. 2393-8229. O el teléfono del doctor Pablo Sánchez es el 099-562-1580. Lo repito despacito, 099-562-1580. Tengo una inquietud, dice...
¿Dónde está? Se me perdió acá. Dice, dice, ¿qué pasa? No, ya lo leímos. ¿Cómo funciona actualmente también? ¿Cuál es la diferencia entre deducción de gastos personales vigente y la anterior? Eso ya comentamos, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuál es? Sí, de manera general lo habíamos comentado. Yo creo que la diferencia, o hay una diferencia que no hemos tratado y abordado aún, que tiene que ver con las cargas familiares. Ya. Hoy por hoy nosotros podemos, para efectuar la deducción de los gastos personales, podemos tener hasta 5 cargas familiares. Esas 5 cargas familiares básicamente pueden ser el cónyuge o la pareja en unión de hecho. Por otro lado, los hijos hasta 21 años, en tanto y en cuanto estos hijos no tengan ingresos, no generen ingresos. Y esto fundamentalmente es a partir de los 18 años en los que, por regla general, las personas podemos empezar nuestra vida económicamente activa. Y los hijos con discapacidad hasta de cualquier edad, no importa la edad, si es que uno tiene un hijo con discapacidad, se le considera como carga familiar para efectos de la determinación de estos gastos. Cualquier porcentaje personales. de discapacidad. Cualquier porcentaje de discapacidad. Obviamente hay matices y hay que ir acomodándolos en el momento en el que nosotros presentamos nuestra proyección de gastos personales. Aquí es importante, Luis Felipe, que consideremos que las personas que están bajo relación de dependencia no están obligados de por sí a presentar una declaración, sino que lo que hacen es presentarle a su empleador una proyección de gastos personales. Con estos gastos personales, el empleador lo que hace es, dice, me voy a inventar, tú ganas $1,000 al mes. De esos $1,000 tú aportas al IES y por lo tanto tienes un valor aproximado para recibir tus ingresos de $950. Esto es aproximado, pero con ese valor 950 multiplicado por 12 meses del año, tú ya entras en el esquema de pago de impuesto a la renta y el empleador está obligado a emitir una retención en forma mensualizada del pago del impuesto a la renta. Este es un caso especial en cuanto a la forma en cómo se liquida el impuesto a la renta, porque tú vas liquidando el impuesto a la renta a lo largo del propio ejercicio económico, versus que en el esquema general de aquellas personas que no están bajo relación de dependencia, el pago y liquidación del impuesto a la renta se produce en el ejercicio fiscal siguiente, de acuerdo a los plazos que están establecidos en el reglamento. Entonces, con la proyección de los gastos personales, tú le dices a tu empleador, básicamente no me tienes que retener todo lo que me tocaría, lo que te tendrías tú que retenerme, sino que me vas a tener que retener menos. Ahí viene la importancia de presentar el anexo de gastos personales, porque eso reduce fundamentalmente la carga y el descuento que va a realizar el empleador al trabajador a lo largo del ejercicio económico. Tengo una inquietud de un oyente, dice, ¿se puede pedir la devolución del pago realizado por el ejercicio 2022 cuando se declaró inconstitucional el pago de $60 a los que somos régimen RIMPE? Por favor, si me ayudan con esta consulta. Sí, efectivamente está prevista la opción y la posibilidad de que, dado que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del pago del impuesto a la renta para el régimen RIMPE, negocio popular, efectivamente el contribuyente puede realizar exactamente el mismo proceso que habíamos detallado hace unos momentos, es decir, con su clave en la página web del SRI ingresa y solicita el pago en este caso es un pago de lo no debido, porque el efecto de la declaratoria de constitucionalidad es que ese impuesto no debía producirse y por lo tanto es un pago indebido. Tengo una pregunta que me confunde un poco, no sé si ustedes la pueden, lo van a poder solventar, pero no sé si sea un tema de tributario. Dice, si una persona tenía un local y lo cerró, pero no dio de baja la patente y ahora tiene una discapacidad psicosocial del 85%, esa deuda, ¿cómo se paga? A ver, efectivamente dentro de las obligaciones cuando uno genera o inicia un negocio está también el pago de impuestos municipales. La patente municipal es básicamente un impuesto que tiene que ver con las transacciones mercantiles o las transacciones de comercio. Bajo ese esquema, todas aquellas personas que tienen un negocio tienen la obligación de registrarse ante el municipio de Quito y pagar la patente. Si es que la persona no realizó el pago de la patente en el ejercicio 2022, el municipio, en este caso de Quito, está en la obligación efectivamente de cobrar ese impuesto a la patente. Lo que hay que analizar en el caso que el oyente nos pone bajo nuestra consideración es si es que en el ejercicio 2022 él tenía este problema de discapacidad o no, porque a partir de aquello se puede determinar el derecho a la exoneración o a la reducción del pago de la patente. Me piden que vuelva a repetir los números. El teléfono del estudio es del 2393-8229.
El teléfono del doctor Pablo Sánchez del 099-561-1580. Y el teléfono del doctor David Orozco, por favor, anotarlo, voy a ponerlo acá. Por favor, si repetimos del teléfono del doctor Orozco. Claro, es el 099-09-822-74. Lo voy a repetir, el teléfono del doctor David Orozco, 099-098-2274. Cualquier consulta, ustedes van a estar, bueno, tienen todas las ramas, ¿no es cierto? Es un estudio grande que tiene todas las ramas de todas las especializaciones para que la gente pueda consultar. Eso es, tenemos una consulta más, justamente nos dicen dónde están ubicados porque les quieren ir a consultar. Claro que sí. Turini Guerrero Abogados tiene su oficina principal aquí en la avenida de los Chiris, N3240 y 6 de diciembre, a la salida del túnel Guayasamín. Tenemos también oficinas en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Cuenca. Entonces estamos a las órdenes para servir a todos los oyentes que requieran nuestros servicios. Repito, los teléfonos del teléfono del doctor David Orozco, el 099-098-2274. El doctor Pablo Sánchez está al 099-561-1580 y el estudio el 2393-8229. Doctores, muchísimas gracias. Luis Felipe, muchísimas gracias. Luis Felipe. Un gusto.